corazón en venir a congregarnos a esta tu casa de oración. Gracias, Padre bendito. Te pedimos humildemente que perdones si te hemos faltado y que hallemos gracia delante de ti, Señor. Te pedimos que estés con nosotros ahorita en esta celebración, que tú digas, Padre, que todo hacemos para gloria y honra de Cristo. Gracias, bendito Dios. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes. Te pedimos, por si alguien viene en camino, que tú lo traigas con bien a este lugar santo, Señor. Nos quedamos en tus benditas manos, porque no hay otro lugar mejor. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén.
Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Maldición. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18.
si ve que alguien no trae Biblia, comparta con ellos para que todos participemos en esta lectura. Juan capítulo 14, versículo del 15 al 18. Leemos juntos, dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros. Muy bien, yo venía su palabra, vamos a ver. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, todas las bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hemos alabado tu nombre. Gracias, Señor, por esta alabanza también, Señor, que han cantado, Señor, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta bendición que les das, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, sigue ayudando a seguir adelante. Y ahora, Padre, que vamos a entrar en el mensaje de tu palabra, te pido con todo mi corazón, Señor, que seas tú el que dirija mis palabras, que yo solamente sea un instrumento, Señor, usado por ti. Bendice, Señor, tu palabra, bendice mucho este mensaje, Señor. Prepara bien nuestros corazones, Señor, para que podamos estar, Señor, alertas, atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir hoy, Señor, en tu palabra. Señor, muchas gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que te manifiestes grandemente en nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, para que podamos ser mejores cada día, Señor, como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Gracias a Dios por la oportunidad, hermanos, que me da de estar otra vez aquí con ustedes. Ahora que estamos trabajando allá en Comunidad, estamos teniendo los cultos también en Proyaki por las tardes, los domingos. Por eso es que ya no nos ven aquí, ¿verdad? Pero estamos trabajando allá, gracias a Dios, porque pues, de alguna manera Dios manifiesta en nuestras vidas. Yo había hablado con el pastor, le había dicho que probablemente no iba a poder estar yo ya ayudando a que predicar por un tiempo, mientras allí en Pueblo Yaqui, pues había alguien que me supliera, porque no queríamos nosotros dejar este día que no hubiera nada, porque la gente luego se malacostumbra. Poco a poco está yendo, y si no de repente dejamos de tener un culto, luego la gente que no se dio cuenta, que no se le avisó, porque no iba a haber culto, van ahora y ven que no hay nada y pues se desaniman. Entonces ese era un problema que nosotros veíamos, pero gracias a Dios que este día podemos estar aquí. Este día sí lo suspendimos, les avisamos a todos los hermanos allá y a los niños que no íbamos a tener culto. Pero el día de ayer, y ya tiene tiempo un hermano que está yendo, que hace mucho tiempo venía aquí con nosotros y pudimos contactarlo al hermano, había estado yendo con nosotros y tenía unos días que no iba, pero el día jueves fue el hermano y estuvimos platicando y le comenté yo el problema que yo tenía, que no quería dejar de estar allá un domingo para venir a predicar aquí, porque no quería, pues que no hubiera culto allá. Y el hermano me dijo que él me podía ayudar a predicar, y dije gracias a Dios que Dios contestó rápido la oración, de que hay alguien que me va a suplir ya. Entonces este es el último domingo que vamos a suspender allá la actividad en Puroyaki. Pero ya para el próximo domingo, que me toca a mí estar aquí cada primer domingo de cada mes, ya tenemos quien nos suple en ese lugar. También hay una hermana que nos va a ayudar, hay dos hermanas ya que nos van a ayudar para las clases de los niños también. Así de que, gracias a Dios, porque Dios acomoda todo, ¿verdad? Para que no se suspendan los cultos allá en Puroyaki, y es una bendición para mí el saber, el estar aquí con ustedes, pero también el saber que allá en Puroyaki también están reunidos. Entonces, vamos a entrar, hermanos, le doy gracias a Dios por esta bendición que Él me da, y vamos a entrar al mensaje. El mensaje de la palabra, hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes lo que es cómo ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, esta promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se las hizo a los apóstoles antes de ir al cielo, antes de irse el Señor Jesucristo. Aquí en el Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo estaba despidiéndose de sus discípulos, pero Él también les estaba diciendo que no deberían estar tristes. Les decía que Él se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos, no los iba a dejar desamparados, que les iba a mandar un Consolador.
el Señor Jesucristo hace esa promesa. Lo que leíamos ahorita aquí en la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18, habla ahí de la promesa que el Señor Jesucristo estaba haciendo a sus discípulos. La promesa, hermanos, de recibir el Espíritu Santo se ha cumplido en cada uno de nosotros desde el momento que usted y que yo le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios para que Él entrara, cuando usted le pidió perdón a Dios por sus pecados, cuando usted se arrepintió de todos sus pecados, cuando usted le pidió a Cristo que Él entrara a su vida, que lo recibiera como su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entró en cada uno de nosotros. Se cumplió la promesa que el Señor Jesucristo había hecho a sus discípulos. En esta ocasión todavía no se cumplía la promesa. Los discípulos tenían que esperar un tiempo para poder recibir esa promesa que el Señor les había dado. Muy bien, así junto con la promesa, el Señor también les dijo a los discípulos cuál iba a ser la función del Espíritu Santo, qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículos del 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Juan 16, versículo del 7 hasta el versículo 14 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo a los discípulos qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo hace, hermanos, es convencer al mundo del pecado. Usted y yo fuimos convencidos por el Espíritu Santo. Fue el que nos convenció a nosotros de que nosotros éramos pecadores, de que nosotros necesitábamos de arrepentirnos de nuestros pecados y de que nosotros necesitábamos pedirle a Dios que Él entrara a nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo pudo hacer ese trabajo en mí. Aunque no fue muy fácil, he comentado yo con algunos hermanos que a mis 17 años hubo una persona quien se acercó a mí para hablarme de la palabra de Dios, pero yo no quise que me hablaran y le prohibí así al muchacho que no me hablara ya. ¿Sabes qué? Le dije, no me hables más a mí de la palabra de Dios porque eso no es para mí, le dije. Entonces, ignorando que el Señor ya tenía preparado más adelante que me volviera a hablar, y gracias a Dios que llegó el tiempo en que Dios tocó mi corazón y pude reconocer que necesitaba del Señor Jesucristo en mi vida. Y gracias a Dios que lo hizo pues, a través de mi esposa, ¿no? Ella fue la que hizo para que yo viniera aquí, ¿verdad? Para que yo escuchara. Al principio me decían los hermanos, el hermano viene pero por conveniencia. Y yo le decía, claro, sí vengo por conveniencia, porque a mí me conviene ser hijo de Dios, porque a mí me conviene que cuando yo muera yo quiero ir al cielo. Entonces sí era por conveniencia. También era porque estaba aquí mi novia, ¿no? Que ahora es mi esposa. Por eso también empecé a venir, porque me convenía tener una buena esposa. Eso era lo que yo estaba buscando también, tener una buena esposa. El Señor Jesucristo, en Lucas 24, 49, una vez más, hermanos, en este versículo, el Señor Jesucristo les vuelve a decir a sus discípulos, el versículo 49, lo voy a pedir que me ayuden a leerlo, por favor. Lucas 24, 49. A ver, vamos a buscarlo todo para leerlo. Dale, a ver, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Jehová. Muy bien, fíjense cómo dice, hermanos, que le dijo a sus discípulos que se necesitaban quedar en Jerusalén para otra vez esperar la promesa, para que ellos fueran investidos, dice, del poder de lo alto. Esta promesa, hermanos, una vez más es repetida en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien. Que dice el versículo
Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo, hermanos, una cualidad de una persona que está llena del Espíritu Santo, la primera cualidad que vemos aquí es que nosotros empezamos a hablar de la palabra de Dios. Empezamos a testificarle a las personas de que hay un Salvador, de que necesitan arrepentirse de sus pecados, de que necesitan ellos abrirle la puerta de su corazón a Dios para que Él entre. Eso es lo que el Espíritu Santo, ese es el primer trabajo que el Espíritu hace de nosotros. Cuando usted y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, pero no lo recibimos para venir al templo solamente y estar aquí sentados, ¿no? Dice la palabra de Dios que lo recibimos, dice para que nosotros seamos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Jerusalén de cada uno de nosotros, hermanos, es toda nuestra familia. Esa es la Jerusalén. Esa es a quien usted y yo tenemos que ir a predicarles de la palabra de Dios. De ahí dice, de la Jerusalén dice a toda Judea. Puede ser su barrio, predicarle a todo su barrio. Y luego dice a Samaria. Samaria podría ser toda la ciudad y hasta lo último de la tierra es todo el mundo. Entonces, para eso hemos recibido, hermanos, el Espíritu Santo, para ir y predicar la palabra de Dios. Podemos ver, hermanos, que esta promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios que estaban todos reunidos ahí y dice, de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, dice. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios, hermanos, que comenzaron a hablar, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que estos hermanos y hermanas empezaron a hablar fue la palabra de Dios, no fue otra cosa, fue solamente la palabra de Dios. Me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hablamos de la palabra de Dios? ¿Hablamos una vez a la semana, una vez al día, o una vez al mes, o una vez al año? ¿Cuántas veces hablamos nosotros de la palabra de Dios? Se supone que usted y yo ya hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros. ¿Por qué entonces nosotros no empezamos a hablar? ¿Por qué entonces nosotros no empezamos a predicar como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron estas personas que estaban reunidas y que esperaban la promesa del Señor Jesús? ¿Por qué? Tal vez será porque a lo mejor el Espíritu Santo está en nosotros, pero está apagado. No estamos llenos completamente del Espíritu Santo, y es por eso, hermanos, que nosotros todavía no empezamos a hablar, o a lo mejor un momento empezamos a hablar, pero después fuimos poco a poco apagándose ese espíritu, poco a poco se nos fue apagando hasta que ya quedó completamente apagado el espíritu y ya no empezamos a hablar de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo la iglesia primitiva, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros de cómo ellos empezaron a predicar, empezaron a hablar de la palabra de Dios día tras día. Dice la palabra de Dios que todos los días en las casas y en los templos y por los caminos y por donde iban, dice que iban predicando la palabra de Dios. ¿Y qué sucedía, hermanos? ¿Qué consecuencia hubo de que estos hombres y mujeres empezaron a predicar, de que empezaron a llevar el mensaje de salvación? Dice que muchas personas se empezaron a añadir a la iglesia. Primero vemos que 5,000, luego que 20,000, y luego empezaron, hermanos, a salir a otras ciudades a predicar la palabra de Dios. Pero todos los que iban a predicar la palabra de Dios iban llenos del Espíritu Santo. No iba ni una persona vacía. Todos, dice la palabra de Dios, que iban llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo, hermanos, no se manifiesta en nuestra vida? No sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué nosotros no sentimos? ¿Por qué nosotros no tratamos de seguir este ejemplo de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué será? ¿Tendremos el Espíritu Santo apagado? ¿Lo tendremos triste? ¿Qué estará sucediendo en nuestra vida? No sé si usted se haya preguntado, hermano, pero es importante que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿Por qué razón no hemos seguido predicando la palabra de Dios y en un momento lo hacíamos? Yo recuerdo, hermanos, que mucha gente, cuando
se arrepienten de sus pecados, cuando nos hacemos hijos de Dios, todos nosotros, no la mayoría de nosotros, queremos ir y predicar, queremos ir y que el vecino sepa que ya somos cristianos y vamos con fulano, queremos ir predicando. Pero sucede, hermanos, que poco a poco se nos va terminando esa emoción, se nos va terminando ese gozo y al final ya estamos todos calladitos. Como que el diablo ya terminó, empezó una hora en nosotros de enmudecernos y ya estamos mudos espiritualmente porque no estamos hablando, porque no estamos predicando la palabra de Dios. Es muy fácil, hermanos, saber si nosotros estamos siendo llenos o no estamos siendo llenos. Si usted no siente en su corazón el predicar la palabra de Dios, el hablar de la palabra de Dios, yo creo que es un momento para que nosotros reflexionemos. Vamos a ver lo que dice, hermanos, Efesios capítulo 5. Vamos a ir a Efesios 5. Versículos del 15 en adelante. Vamos a leer el versículo número 15 primero. Dice así, lo leemos como dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muy bien, hasta ahí nomás. Vamos a estar analizando unos versículos aquí, pero me interesa mucho, hermanos, este versículo. Fíjense muy bien lo que dice. Mirad pues. No se refiere a una mirada así nomás ligera, no, sino a una mirada más profunda, a analizar cómo está nuestra vida. Dice, miren pues con diligencia cómo andéis, cómo andamos, hermanos, cómo anda usted, cómo ando yo. Si Dios, hermanos, pues viera nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estaremos al 100% como hijos de Dios? ¿Estamos viviendo una vida agradable delante de Dios? Yo le hago esta pregunta y usted hágase también. Analice un poco su vida, ¿cómo está? ¿Cómo está con el Señor? ¿Qué está haciendo? Dice la palabra de Dios que debemos de analizar. Miren pues cómo andéis, dice, mirad pues, dice, con diligencia. ¿Cómo andéis? Dice, no como necios, sino como sabios. Y luego dice, hermano, la palabra de Dios en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces necesitamos, hermanos, analizar nuestra vida. ¿Cuántos hicimos una promesa el día primero? ¿Cuántos le dijimos a Dios, Señor, te prometo que este año voy a ganar una persona para Cristo? ¿Cuántos lo hicieron? Nadie quiere levantar la mano. Nadie lo hizo. Una nomás. ¿Quién más? Dos. Ahí se están animando ya poco a poco, ¿verdad? Ahora, lo hemos hecho. Los que no levantaban la mano, a lo mejor también lo hicieron, ¿no? Prometieron que iban a ganar una persona para Cristo. Pero no lo han hecho. Ya, hermano, pasamos 6 meses, ya medio año. Ya se fue medio año. Y si no lo ha hecho, hermanos, lo bueno es que todavía tenemos tiempo para hacerlo. Todavía nos quedan 6 meses para hacerlo. Ahora, si no lo podemos hacer, es porque tal vez nuestra vida, hermanos, no está bien delante de Dios. No estamos viviendo una vida delante de Dios agradable. Por eso, hermano, la palabra de Dios en el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, o sea, no seas necio, no seas sin sabiduría. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿qué sucedió? ¿Se recuerda la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sí recuerdan? Vamos a ir ya a Mateo 25. Mateo 25 dice así, hermanos, del versículo 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea que 5 no les interesó, no se prepararon. A 5 de ellas no tomaron en cuenta muchas cosas. Solamente se emocionaron de ir con su Señor, pero no se prepararon. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que se fueron con la lamparita, pero nomás llena de aceite, nomás. Pero no tomaron otro recipiente aparte, como lo hicieron las prudentes. Porque dice más las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus
sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Se da cuenta? Estas mujeres prudentes sí se prepararon. Se prepararon porque tal vez ellas estuvieron analizando mucho tiempo, estuvieron pensando lo que iban a hacer. Pensaron, y si el Señor tarda, y si este aceitito que llevo aquí no me alcanza, se me acaba medianoche, ¿dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a agarrar más? Entonces dijeron, mejor voy a llevar aparte, para que si me hace falta, pues ya voy a tener. Entonces sucedió, hermanos, de que se dice la palabra de Dios ahí, dice, y tardándose el esposo. ¿Se da cuenta? Se tardó el esposo, sucedió lo que a lo mejor las mujeres prudentes pensaban. ¿Qué tal si se tarda el esposo? Y si se tarda, este aceite no me va a alcanzar. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dándole vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo, que no os las conozco. No las conozco a ustedes. Entonces, ¿qué sucedió? Que estas mujeres, por no haber estado preparadas, hermanos, no recibieron a su esposo, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Efesios 5:17, que no debemos de ser insensatos. Dice la palabra de Dios, y no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad de Dios. Para poder saber, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios. Aquí es donde Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios. Aquí es donde Dios nos dice qué es lo que quiere que usted y que yo hagamos. Esta mañana estaba compartiendo con mis hermanos allá del campo 60 acerca de la importancia del devocional. Dice la palabra de Dios, hermanos, que tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No solamente en el día, ni no solamente en la noche, y no solamente el miércoles en la iglesia, o el viernes en la iglesia, o el domingo en la iglesia, no. Dice la palabra de Dios de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces dice, Dios hará prosperar tu camino, y dice, todo te saldrá bien. Todo, absolutamente todo, no va a salir bien. Ahora, ¿por qué nos salen las cosas malas? ¿Por qué no nos salen bien las cosas, hermanos? Ahí está la solución. Tal vez será porque no estamos, hermanos, conociendo cuál es la voluntad del Señor. Y luego dice el versículo 18, otro versículo que muchos conocemos, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien ser llenos del Espíritu. Aquí, hermanos, el vino, cuando una persona se embriaga, pues pierde el conocimiento, así, no sabe lo que hace. A veces algunos son de burla para otros, porque ahí se andan haciendo espectáculos. Algunos se quedan muy serios, algunos les da por llorar, algunos se quedan dormidos, pero el vino no trae nada bueno al cuerpo, al ser humano, no trae nada bueno. Aquí, hermanos, también nosotros podemos ver cómo comparar el vino con el mundo, porque también podríamos ser, no se embriaguen del mundo, o sea, no nos embriaguemos de las cosas que el mundo nos está ofreciendo, como por ejemplo la televisión o el internet. Ahorita muchos hermanos, ¿verdad? La mayoría de todos nosotros tenemos el Face, tenemos el Twitter y tenemos ¿qué otra cosa? ¿Qué más? El WhatsApp, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas cosas, hermanos, y nos llevamos con el teléfono ahí mensajeando, nos llevamos con el teléfono metidos en internet, nos llevamos con el teléfono a lo mejor mandando mensajes, nos llevamos a lo mejor viendo la televisión. Ahorita que la mayoría tiene cablevisión, pues no hay hora para dormirse, ¿verdad? Puede estar a las 4, 5, 6, 7 de la mañana y está la televisión a todo lo que da. Antes, hace mucho tiempo, hasta las 12 de la noche ya se acaba de tocar el himno nacional y todo el mundo dormido.
Así, ya, no había más, ¿verdad? Solamente los que tenían dinero podían seguir viendo la tele. Pero los que no teníamos dinero, yo recuerdo que muchas veces escuché el himno nacional y ya me dormía. Como que ya ese era para el canto para arroz niño, ¿verdad? Sí, me quedaba dormido. Muy bien, pero muchos se quedan de más, hermanos. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tiempo? Dice la palabra del Señor que tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Y por qué mejor no nos ponemos a leer la Biblia? ¿Por qué mejor no nos ponemos a orar? ¿Por qué mejor no nos ponemos a ir y a predicar la palabra de Dios? Entonces el mundo nos ofrece la televisión, nos ofrece el internet, pero también hay diversiones que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Y que no son malas. No es malo divertirse, pero lo malo es que a veces agarramos solamente la diversión, nos vamos los días domingos a divertirnos cuando tenemos que estar en el templo, o nos vamos un día de culto a divertirnos cuando tenemos que estar en el culto. Y así, la mayoría de la gente dice, ay, hermano, qué aburridos son los hermanos, pero no somos aburridos, sino simplemente tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor. Yo, hermano, cuando usted vaya a hacer algo, hágase esa pregunta que siempre decimos, ¿le agradará a Dios esto? ¿Le agradará a Dios que me vaya yo ahorita a la alberca o me vaya a la playa en lugar de irme al culto? ¿Le agradará a Dios? Y si usted se siente bien en su corazón de que sí le agrada, pues váyase. Pero si siente que no le agrada, entonces no se vaya. Entonces, hermanos, antes de que seamos llenos de las cosas que el mundo nos está ofreciendo, mejor antes de todo eso dice, mejor sean llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Pues ya lo dije ahorita, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos llenarnos de él solamente leyendo la palabra de Dios. La carta de los Romanos, el capítulo número 8, hermanos, ahí nos habla. Dice la palabra, dice con el versículo número 1 diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu, dice que no hay ninguna condenación. O sea, no hay nada malo que vamos a recibir nosotros. Si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, hermanos, nosotros vamos a tener una vida en la cual, pues tal vez vamos a tener algún problema, alguna necesidad, pero vamos a saber llevarla. Porque dice la palabra de Dios, ahí mismo en Romanos 8, 28, que dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Y todo es todo. Si tenemos un problema, si tenemos una enfermedad, ¿verdad? Pero si amamos a Dios, hermano, todo eso nos va a ayudar para bien. Pero nos va a ayudar para bien cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, un problema, una enfermedad, nos va a alejar de Dios. Nos vamos a estar alejando. Va a venir ese problema en nuestra vida y en lugar de refugiarnos en Dios, nos vamos a alejar. Vamos a decir, ¿por qué ahora que soy cristiano me está yendo mal? ¿Por qué si yo hago esto me está yendo mal? Bueno, hermanos, por eso es importante analizar cómo está nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Estamos siendo sinceros con Dios, estamos sirviéndole con todo nuestro corazón. Está nuestra vida delante de Dios limpia, no hay nada oculto, hermanos. Si ahorita pues llegamos delante de la presencia de Dios, estaríamos bien delante de Él, o habrá algo que nos incomodaría. A lo mejor ustedes dijeran, no, yo no puedo ir con el Señor ahorita porque tengo esto, estoy haciendo esto malo, o estoy haciendo aquello, o estoy haciendo estas cosas, ¿verdad? O tengo estos malos pensamientos, algo, ¿verdad? Tal vez haya algo malo en nosotros. Bueno, tenemos la oportunidad ahorita, hermanos, y tenemos el tiempo para pedirle perdón a Dios. A mí me gusta mucho, hermanos, me gusta mucho el versículo de 1 de Pedro 9, porque dice que si alguno de nosotros tenemos un pecado, ¿qué dice? Pidan perdón más. Dice, pidan perdón, dice, y Dios nos va a perdonar nuestro pecado y nos va a limpiar de todo lo malo. De todo lo malo que hay en usted y que hay en mí nos va a limpiar el Señor. ¿Cómo podemos, hermanos, cómo podemos nosotros que la gente vea que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo? Simple y sencillamente, cuando usted y yo hacemos lo que dice el versículo número 19, que dice, hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando usted y yo nos reunimos con alguna familia o con alguna persona y la persona escucha y usted está hablando de la palabra de Dios, esa persona va a decir, no, este hermano está empapado de la palabra de Dios, está lleno, porque está hablando solamente de la palabra de Dios. Pero qué triste es, hermano, que nos reunimos muchas veces
y no es para hablar de la palabra de Dios. Hablamos de todo, hermano. Hablamos de que está saliendo el Galaxy quién sabe qué, y que el iPhone quién sabe qué, y que la laptop quién sabe qué, y que el carro fulano que ya salió, y de todo hablamos, hasta del vecino hablamos, menos de la palabra de Dios. Es cierto, hermano, hablamos de todo hablamos. Ahora, yo me pregunto, si usted se reúne para hablar de otras cosas, menos de la palabra de Dios, ¿estaremos llenos del Espíritu Santo? No estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de otra cosa, menos del Espíritu Santo. Entonces es importante, hermanos, que la gente reconozca, ¿verdad? Que la gente nos escuche hablar de la palabra de Dios, que la gente pueda entender. Tenemos mucha oportunidad de dar testimonio de que somos cristianos. Tenemos mucha oportunidad de decirle a la gente que hay un Salvador y que hay una persona que los ama. ¿Verdad? Y esa persona que los ama es el Señor Jesucristo. Tenemos muchas oportunidades, hermanos, ahorita de hacerlo. Y yo creo que sería bueno que nosotros habláramos con estas personas de la palabra de Dios, que habláramos de los cantos, que habláramos de los himnos, como dice aquí, que estuviéramos ahí, como dice, hermanos, cantando y alabando al Señor, no solamente con ellos, sino también en nuestro corazón. Qué bonito es, hermanos, cuando usted y yo vamos en el carro y si no sirve radio, pues ahí vamos cantando un corito, ¿verdad? En esta reunión que usted está, o el corazón alegre, o el corito que usted quiera cantar. Pero qué bonito es cuando usted y yo, hermanos, vamos alabando el nombre del Señor. Cuando usted y yo estamos haciendo esto, hermanos, es porque realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Pero si usted y yo, hermanos, no sentimos ni siquiera el deseo de cantar, a mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando estoy dirigiendo los himnos aquí y que muchos hermanos no están cantando. La letra ahí está. A veces ahí está la letra y nosotros estamos mirando por otros lados o estamos pensando en otros lados. Estamos del cuerpo presente, pero nuestro pensamiento quién sabe dónde andará. A lo mejor está pensando en el fútbol o en la película que se quedó viendo o a dónde va a ir cuando sale o con quién va a ir a jugar, pero no está aquí, hermano, al 100%. Entonces, me pregunto, hermanos, ¿estaremos llenos del Espíritu Santo cuando sucede eso? Claro que no. Claro que no. Cuando usted y yo, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo, vamos a querer alabar el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Aunque no cantemos bien, pero como dije en una ocasión, si no cantamos bien, de todas maneras Dios lo escucha maravilloso, ¿no? Perfecto nos escucha. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo cantemos, alabemos el nombre de Dios. Y les decía ahorita, me da mucha tristeza y a veces me da ganas de ir y decirle, hermano, ¿por qué no cantas? Hay un canto que dice, ¿por qué no cantas las alabanzas al Señor, verdad? Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Jesús Salvador? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no canta? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Es por eso, hermano. ¿Por qué no entonces predicamos la palabra de Dios? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió, hermanos, al inicio? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice que cuando recibieron la palabra, todos los que estaban congregados, todos, no hubo ni una sola persona que se quedara callada, no. Dice la palabra de Dios que todos empezaron a hablar en otra lengua, en otro idioma. ¿Para qué? Para que la gente que estaba ahí, la gente que estaba de otra ciudad, que no hablaba el mismo idioma de los que estaban ahí en Jerusalén, supieran y entendieran el mensaje de salvación. Por eso Dios permitió que ahí, hermanos, que empezaron a hablar en otras lenguas. Imagínense que todos nosotros estamos aquí, pero tuviéramos aquí unas 1000 gentes que fueran chinos y árabes y japoneses y estadounidenses y todo. Si yo hablo y no hay un intérprete, pues no van a conocer. Pero si el Espíritu Santo, hermano, nos diera a nosotros esa facilidad de hablar esa lengua, ese idioma, para compartirles, hermano, la palabra de Dios. No les dio, hermanos, esa lengua para que hablaran de otras cosas, sino solamente de la palabra de Dios. Para eso les dio nomás, hermanos. Para eso recibieron el Espíritu Santo. Y para eso usted y yo también hemos recibido el Espíritu Santo. Para hablar de la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios y hablar de la palabra de Dios. Dice, hermanos, ¿dónde tenemos que hablar? Dice en Samaria. Decía yo ahorita, nuestra familia. Tienen que saber, hermanos, toda nuestra familia, que hay un Salvador que los está esperando. Que hay un Salvador, hermanos, que murió por ellos.
que Él dio su vida por ellos para rescatarlos, para darles el regalo que es la vida eterna. Y luego tienen que saber nuestros vecinos también. Y luego tiene que saber toda nuestra ciudad, ¿verdad? Que hay un Salvador. Y tiene que saberlo todo el mundo, dice la palabra de Dios, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Está en Jerusalén? ¿Está en Judea? ¿Está en Samaria? ¿Dónde está ahorita? Predicando la palabra de Dios. ¿O está usted solo nomás ahí, quietecito, sin hablar nada? Yo creo, hermano, que es importante lo que decía el versículo 15, que, hermanos, miremos con diligencia cómo andamos, cómo estamos, qué estamos haciendo. Estamos predicando, estamos cumpliendo, hermanos, con el propósito por el cual Dios dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. No nos lo dio solamente para tenerlo guardado, nos lo dio para que nosotros compartamos la palabra de Dios. A veces, tal vez usted dirá, es muy difícil hacerlo. Hermanos, no es difícil. No es difícil cuando usted y yo vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios. No es difícil. Es difícil cuando usted anda queriendo estar aquí, pero también estar en el mundo. Ahí sí es difícil. ¿Por qué? Porque sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, sus parientes, sus vecinos, no van a creer lo que usted les está diciendo. ¿Por qué? Porque la vida de usted no la está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces una persona así no nos va a creer, hermano. Si yo me pongo a hablar de alguien, pero ya le hice una mentira, o ya le dije, ya le conté un mal chiste, o ya le hice un fraude, o ya le dije una mala palabra, al momento de que le voy a hablar de la palabra de Dios, ¿me va a creer? Claro que no me va a creer. Pero si nosotros, hermanos, tratamos de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, le damos un buen testimonio como cristianos, no vamos a necesitar hablarles, hermanos. La gente sola va a querer ser como nosotros somos. Así. Yo quiero ser como el hermano Pedro, como el hermano Juan, ¿verdad? Que ellos están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, hay un testimonio que nosotros tenemos allá en Coloyaki. No viene el hermano ahora, viene muy seguido el hermano y su esposa, Darío, y su esposa, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de Miren, ¿saben qué hacemos nosotros cuando vamos a la casa? No nomás con ellos, no. Con los que han ido a la casa, yo creo que saben lo que hacemos. Tratamos de darle lo que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros podamos darle, ofrecerle, hacemos y deshacemos. Una vez hasta uno se nos enfermó ahí porque comí muchos camarones. No voy a decir quién. ¿Ya? Entonces, pero así nos lo hacemos con un corazón sincero. ¿Y sabe qué dijo este hermano? Muchacho, Darío, nos dijo la otra vez, hermano. La otra vez, dice, fue a mi casa mi mamá. Mi mamá nunca se nos visita. Y esa vez fue, dice. Y resulta de que yo le había llevado unos pescados unos días antes. Mi hermano, ¿qué cree que hice? Dice, me puse a preparar pescado. Los preparé bien y hicimos salsa y trajimos soda. Y dice la atendí, dice, como usted nos atiende, dice. Y a mí me gustó que le di testimonio de que por lo menos los atiendo bien y eso les ayudó a ellos para atender a otros bien. Entonces por eso les digo, si usted y yo le damos un buen testimonio a las personas, la gente va a querer ser como nosotros. Pero si nosotros le damos un mal testimonio, pues la gente no va a querer ser o también va a querer ser como nosotros. En una ocasión, hace mucho tiempo, venía un hermano aquí a la iglesia y me dijo el hermano, a mí me lo dijo, yo estaba yendo a darle estudio. Y él me dijo, hermano, yo quiero ser como un hermano de la iglesia, que tampoco voy a decir el nombre. Yo quiero ser como un hermano de la iglesia. ¿Y por qué como él? Porque lo veo que él no está muy metido. Y así quiero ser yo. Yo no me quiero meter mucho. Yo nomás quiero ir ahí de vez en cuando tenga tiempo, pero no quiero meterme mucho. Y dice, así quiero ser. Entonces, me dio tristeza saber que este hermano quería ser como este hermano que estaba aquí en la iglesia. No viene ya este hermano que empezó a venir, no siguió ni siquiera como ese hermano. Ojalá y siguiera como el hermano, pues que estuviera. Pero no, qué lástima y qué tristeza que nosotros seamos de mal testimonio para la gente. ¿Y por qué somos de mal testimonio? Porque no estamos llenos de
del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos. Es por eso. El mismo Señor Jesucristo, hermano, nos dio el ejemplo de que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermano, uno actúa diferente. Allá en Lucas capítulo 4, versículo 1, que Mateo también habla acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas 4, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. por 40 días, dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo número 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice. ¿Se da cuenta? Porque él, nuestro Señor Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo, no solamente porque él era Dios. Podríamos pensar, no, pues es que él era Dios, él tenía que estar lleno. No, hermanos, pero él nos dejó el ejemplo. Él había pasado, hermanos, 40 días y 40 noches ayunando, leyendo la palabra de Dios, orando. 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasamos usted y yo orando, o ayunando, o leyendo la Biblia? Muchas veces estamos aquí en el templo, hermanos, alabando el nombre de Dios, y ya queremos irnos, porque ya se nos hizo tarde. Pues no aprendí, no se me olvidó el proceso. Entonces, pero no se mortifiquen, ¿no? Entonces, hermanos, estamos desesperados. El Señor Jesucristo, hermanos, nos puso el ejemplo, y podríamos pensar que solamente porque Él era Dios podría hacer las cosas que Él hizo. Pero me llama mucho la atención, hermanos, un versículo en Juan, en el mismo versículo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde dice el versículo número 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué dice? Ahí está, ¿se da cuenta? ¿Qué dice? El que en mí cree, dice, las obras que yo hago, dice, él las hará también. O sea que usted, hermano, y yo podemos hacer las obras que el Señor Jesucristo hizo. Imagínense, hermano, que usted orara por una persona, por un paralítico y que se levantara. Porque usted orara ahorita para que Dios nos diera de comer a todos los que estamos aquí. Somos poquitos, no somos muchos. ¿Quién se anima a orar para que Dios nos dé para comer aquí? El que en mí cree, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Verdad? Pero ¿qué necesitamos para hacer las obras, hermanos? Estar llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos, hermanos, necesitamos meternos a leer la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, ir o estar en los cultos. Pero, hermano, qué tristeza, hermano, de veras, qué tristeza es que le demos el primer lugar al trabajo, le demos el primer lugar a la flojera, le demos el primer lugar a la enfermedad, le demos el primer lugar a la televisión, le demos el primer lugar a los parientes, le demos el primer lugar a los amigos. Preferimos estar allá que estar en los días de culto aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos a Dios, hermanos, en primer lugar en nuestra vida? Así de que, hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está usted? Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, cómo andamos. Miren, hermanos, cómo andan, y si hay algo, hermanos, si hay algo que pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios. A Dios pídale perdón, hermanos, y pídale que Él nos ayude. Yo, hermanos, yo sé que yo le pido a Dios, está mal que se lo diga, ¿no? Pero sí me gustaría a mí un día que yo, por ejemplo, anduviera en el mar y que se viniera la tempestad y que los hermanos ahí que fueran conmigo o las personas que fueran ahí conmigo estuvieran ahí desesperados y que yo me parara y que le hicieran mal así y que se quedara aquí. Imagínense, qué bendición. Si Dios hace un milagro, hermanos, así, si Dios lo hace, hermanos, que sea para la honra y gloria de Dios, que no sea para creernos nosotros, no. Yo le he dicho a Dios: Señor, si tú algún día permites que suceda algo así, que no sea para que yo me crea y que vaya diciendo no, sino que sea para la honra y gloria de tu nombre. Y el Señor ha hecho muchos milagros, hermanos, en la vida de nosotros, más que no nos hemos dado cuenta. Pero Dios hace muchos milagros, simplemente el darnos vida cada día, ese es un milagro. El poder comer, el poder respirar, hermanos, ese es un milagro que Dios nos da a nosotros, hermanos. Así que yo le animo
para que si usted anda mal, si usted ha mirado que en su vida hay algo por ahí que no le está agradando a Dios, bueno, está tan fácil, hermanos, dejar a un lado todo eso. Queremos que todo nos salga bien. Aquí está el manual para que todo nos salga bien, la palabra de Dios. No le dé flojera leer la palabra de Dios, no le dé flojera orar. Métase con Dios, hermanos. Usted va a ver, hermanos, la diferencia entre vivir la vida haciendo la voluntad de Dios y vivir la vida de no hacer la voluntad de Dios. Si ya vio que fuera de la voluntad de Dios no le está yendo bien, yo creo que, hermano, este es el momento para que usted de ahora en adelante tome otro rumbo en su vida y trate de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo le aseguro que va a haber un cambio en su vida. Yo le aseguro que le va a empezar a ir mejor si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice. Pero si seguimos renuentes, si seguimos necios, si seguimos de insensatos, entonces no nos va a ir bien. Vamos a continuar nuestra vida y al contrario, nos va a ir bien, cada día nos va a ir más mal y cada día nos va a ir más mal. Así que ustedes eligen. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Solamente tenemos que meternos a leer la palabra de Dios, pedirle a Dios que Él nos ayude a nosotros, pedirle a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo. Aquí está, hermano, la promesa. Dios lo puede hacer. Dios puede llenarnos a nosotros de su poder para que seamos diferentes. Solamente hay que pedirle a Dios, hay que pedírselo nomás. Así que yo le digo, hermano, para que esta noche reflexione y si ve, hermano, si sabe usted que no ha hecho las cosas bien, tal vez no ha estado en los cultos, ¿verdad? Todos los días como debería estar. Tal vez no está leyendo la Biblia, no está meditando en la Biblia de día y de noche. Tal vez no estamos orando, tal vez no estamos ayunando lo suficiente. Bueno, entonces es tiempo de reflexionar, hermanos, y es tiempo de pedirle a Dios que Él nos ayude a seguir adelante. Vamos a orar. Te doy muchas gracias, Señor, porque se ha manifestado, Señor, grandemente en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por este mensaje de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque también, Señor, yo he reflexionado, Señor, y sé que necesito, Señor, también meterme más, Señor, a leer tu palabra, a orar, Señor, que necesito, Señor, cada día más de ti. Ayúdame, Padre Santo, para que pueda, Señor, de hoy en adelante ser un hombre, Señor, más entregado, Señor, a tu palabra. Te suplico con todo mi corazón, Señor, que me ayudes a seguir adelante. Pero también, Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón, que tú los ayudes, Padre, para que puedan reflexionar, Señor, y que podamos mirar, Señor, analizar nuestra vida, Señor, cómo estamos delante de ti. Tal vez, Señor, pues te hemos fallado, tal vez no estamos cumpliendo, Señor, al 100% con los mandamientos que tú nos das, Señor, en tu palabra. Tal vez, Padre, no hemos valorado, Señor, la muerte, tu resurrección, Señor. Tal vez, Señor, pues no tomamos en cuenta tantas bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Y, Señor, no nos ponemos a meditar muchas veces en que nuestra vida no es la que te está agradando, Señor. Nos hemos dado cuenta, Señor, muchas veces que nos está yendo mal. A veces, Señor, no estamos sin trabajo. A veces tenemos enfermedades. A veces tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. A veces tenemos problemas, Padre Santo, financieros. A veces, Padre Santo, pues simplemente no hay paz, no hay tranquilidad, Señor, en nuestro corazón. Esta noche, Padre, yo quiero suplicarte por cada uno de mis hermanos, Señor, y por mí también, para que nos ayudes, Padre, a salir diferentes de este lugar. Hemos visto, Señor, que tú prometiste, Señor, tu Espíritu Santo en tus hijos. Nosotros, Señor, ya tenemos abierto la puerta de nuestro corazón y te hemos recibido, Padre, en nuestro corazón, y sabemos que tú has entrado, Señor, a nuestra vida. Ahora te ruego, Padre, que tú cambies nuestra manera de pensar, que cambies nuestra manera de ser, Señor. Que ahora cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir una vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que podamos, Padre Santo, ser guiados por tu Santo Espíritu. Que podamos alimentarnos día con día, Señor, para ser diferentes. Que día con día, Señor, nuestra vida pueda cambiar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, Señor. Que podamos ser diferentes, Señor, y que podamos contagiar a las personas de nuestro alrededor, Señor, de que verdaderamente somos tus hijos, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos nuestros pecados,
Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada uno de nuestros corazones y que podamos, Señor, tener el valor de tomar la decisión, Señor, de entregar nuestra vida a ti, Señor, porque es importante, Señor, que podamos seguir, Señor, con la obra que tú nos has encomendado de predicar tu palabra, Señor. Haz, Padre Santo, de cada hermano, de cada hermana, Señor, aquí presentes, haz de nosotros, Señor, que seamos unos portadores, Señor, de la vida, unos portadores de vida eterna, Señor, porque en verdad la gente, Señor, lo está necesitando. Hay muchas personas afuera, Señor, que necesitan de tu amor, que necesitan, Padre Santo, de un Salvador, y nosotros, Padre, que te tenemos a ti, no lo estamos compartiendo, Señor. Así de que te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a llevar el mensaje, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú lo vas a hacer. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra, Señor, que las obras que tú hiciste nosotros también las podemos hacer. Bendícenos grandemente, Señor, y cualquier cosa que hagamos, Señor, cualquier milagro que hagamos, Señor, nosotros, que sea solamente para la honra y gloria de tu nombre y para el engrandecimiento, Señor, del reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, bendice mucho a esta iglesia, bendice mucho a nuestro pastor. Y ayúdanos, Señor, ayúdale a él también, Señor, en los planes de trabajo que él tiene, para que, Padre Santo, tú le sigas dando sabiduría y que los hermanos, Señor, que están incluidos en el trabajo de la iglesia también, ellos puedan sentir esa necesidad, Padre, de meterse, Señor, de estar cada día, Señor, en una plena comunión contigo, Señor. Muchas gracias por el mensaje que nos has dado. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que ha hablado, Señor. Perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, todas estas cosas y te doy las gracias. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor, porque tú nos provees siempre, tú nos bendices a cada momento. En el nombre de tu